El día de hoy yo quiero iniciar con esto. Precisamente tocaba el sábado, pero por todo lo que se armó y bueno, los ciclos que iniciamos, pero también como estamos inmiscuidos dentro de un sistema, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Bueno, este es el paso número 1 y por eso quiero grabarlo porque el día de mañana yo se los comparto, tan pronto esté en la plataforma Zoom, el ejercicio que nos toca hacer el día sábado, pero si ustedes pueden ir avanzando sería mucho mejor, ¿sí? Y ahorita en esta partecita yo sí quisiera que si tienen algo que compartirnos, pues adelante, acuérdense que vamos a ir escribiendo, ya sea en cuento, ya sea en poesía, sea anécdota, sea un diario, tenemos que ir avanzando. Eso nos va a ayudar a ir recordando nuestro camino. El de Xiyectlachea Amushinahuati Machti, el de observa, calla y aprende. Precisamente se relaciona con Zipacli. Si ustedes se dan cuenta, Zipacli es un animalito muy calmado, tiene mucha paciencia, pero muy sabio, porque está tranquilo esperando a su presa para poder, y está aprendiendo, y ha aprendido a cómo comportarse de esa manera. Pero también representa a nuestra madre tierra. Ella tiene paciencia con nosotros, no tiene prisa. Sabe que vamos a regresar hacia ella. Ella nos alimenta, pero también ella misma nos está esperando para regresar. Por eso no tiene prisa, por eso tiene paciencia, por eso aprende mucho y sabe mucho. Eso se relaciona precisamente con este signo 1, ¿sí? También su regente, Tonacasihuatl, Tonacatecutli, ¿no? Es esa parte que relaciona con Zipac. Ahora bien, lo decía lo del cuentito que les contaba, no sé si lo hayan escrito ustedes otro o lo hayan ustedes, les decía yo, reconstruido ese pequeño cuento que yo les compartí la vez pasada. No sé si tuvieran algo que compartirnos respecto al ejercicio que vimos el día sábado, antes de entrar con el segundo ejercicio que les voy a explicar el día de hoy, juntamente con el cuentito. Y ese mismo lo vamos a presentar para el día sábado, pero espero ya que ya traigan algunos ejercicios hechos para este segundo paso. Ajá. ¿Alguien quisiera compartirnos un poco de su experiencia o algo que haya hecho? Y posiblemente sea algo genuino que lo hayan vivido, que lo hayan hecho, pero pues sí, sí es necesario presentarlo. Sí, sí, adelante, compañera Rosa. Sí, gracias, Temasticatzin. De observar, el día el día 21, me subí, Leo, yo vivo en la Ciudad de México, me subí aquí a la azotea de mi casa, su casa, y para ver la salida del Padrecito Sol. Y hice el ejercicio bueno, la recomendación que usted nos dio de cerrar los ojos así rápido, de hacer seis veces. Y bueno, ahora entendí mucho por qué dicen el color tornasol, porque yo empecé a ver el sol así, de ese color. Lo empecé a ver como morado, en sí, como tornasol. Y de hecho veía yo que adentro del sol se movía algo. Y me llamó mucho la atención porque yo aquí tiendo a darle de comer a los zanates y a las palomas, que hay mucho por aquí, los gorriones que hay aquí en la Ciudad de México. Les aviento a la azotea la tortillita que nos sobra, el pan que nos sobra o así. Y ese día que me subí, pues prácticamente a los tinacos, se pusieron dos zanates de mi lado derecho, así viendo igual que yo viendo la salida del sol. De hecho, tengo la foto. Entonces yo creo después,
se las comparto. Y respecto a después de los ejercicios que nos hizo favor de compartir, de la velita y de pedirle al señor Micatecutli, la conexión con los ancestros y todo eso, cuando yo voy a sacar el automóvil que tengo, siempre veo 2 o 3 colibríes, ya los observo más, que siempre que voy a sacarlos se paran en un árbol que está ahí y empiezan a volar así a mi alrededor. Eso es lo que yo he visto ahora, que he observado más ahora. ¿Qué más? Los ocamate. En Sí. efecto, los colibríes, fíjense, estudien, si tienen la posibilidad, estudien los colibríes. ¿Por qué? Porque de él podemos aprender mucho. El santé, que algunos, bueno, lo interpretan como es el cuervo, y es donde yo me pongo a reflexionar, digo, pero pues en nuestro anáhuac, en sí cuervos, pues no. He visto más zanates, no. Los zanates, los aves, esos negros, pero bueno, en la Moshli dicen que es cuervo. No lo sé. Yo también me he quedado mucho con esa duda del zanate. Sí, sí hay, ¿no? Inclusive el mismo zanate es uno de esos aves también que se puede aprender de él. De hecho, de todas las aves podemos aprender, pero principalmente el huitzilin, el colibrí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente imagínense lo que hace un colibrí y lo que podemos aprender de él. Yo les puedo dar muchos ejemplos, pero necesito que ustedes lo hagan ahora, lo que dice la compañera Rosa. Si lo pudieran escribir, intenten escribirlo. No le copien al estilo a otro compañero, a otro escritor. No, hagan su propio estilo. Que lo quiero hacer en prosa, que lo quiero hacer en verso, que lo quiero hacer en cuento, que lo quiero hacer en adivinanza, que lo quiero hacer en historieta. Hágalo. Y verán que van a tener una experiencia muy hermosa. ¿Por qué? Porque al registrarlo, ustedes empiezan a convertirse en sus propios maestros. Tendrán que convertirse en sus propios maestros. Yo solo les digo algunas cosas. Hay muchas cosas que vamos a descubrir detrás de eso. Sí, compañero Lino, lo escucho. Lo escuchamos más bien. Pues quería compartir el que a mí me gusta mucho observar las flores. Y bueno, después le saco fotografías porque creo que vale la pena compartir, ya que al compartir, pues quizá alguien que no estaba tan sensible pues, se identifique con ellas. Me gusta mucho el que cuando las voy a oler, las saludo, les agradezco, las voy a oler. Me gusta mucho que sea una reverencia. Ese me hace muy interesante el que tengamos ese acto físico y que represente algo adicional. Y por último, más bien la observación ha sido en relación a la luna. Me he fijado mucho que cuando se acerca la luna llena, las flores salen, brotan, o más bien se presentan en su mayor plenitud. Alguna vez inclusive llegamos recordando, digamos, de un viaje que no hemos estado aquí en la semana, y llegamos a una noche de luna llena y precisamente había una de estas flores rosas que se dan, pequeñas, que se dan como en un arbustito, y también estaba lleno totalmente y floreado. Entonces voy a seguir la observación, ya que me parece que la relación con la luna y el florecimiento
no sé, con el tonali es importante. Eso es lo que observo hasta ahora. ¿Qué más? La socamate. Los En tomates. efecto, fíjense que este 21, este 22, 23, inclusive todavía hoy, son esos espacios de inicios y reinicios de estos ciclos. Es un momento también de poder trabajar de aquí al 21 de marzo. Al 21 de marzo podemos trabajar estos ciclos todavía, de irnos reacomodando. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. Por eso yo iniciaba la vez pasada este tipo de ejercicios hasta el 21 de marzo. Tenemos al 21 de marzo evaluarnos. ¿Qué tenemos que realimentar? ¿Qué hemos escrito? Del 21 de marzo al 21 de junio, nuevamente tendremos que retroalimentar. Toda esa parte va a ser parte de nuestra disciplina, parte de lo que vamos a hacer. Ahora bien, yo quisiera iniciar, si no hubiera alguien más que nos quisiera compartir, quisiera iniciar con el segundo ejercicio. Y aquí la frase es mucho más abstracto. Dice Moyaotonal, Tiecanas Tejua, y Pampatihueyistok, Mamitzkaki, Amoticaquistehuatzi. Tu ego o tu enemigo interior, tú lo guiarás, porque eres poderoso. Que te oiga, no lo oirás tú. Ajá. Entonces, es por eso la importancia del ejercicio del silencio. ¿Sí? Al momento de que nosotros practiquemos ese silencio, lo estaremos dominando. Les decía yo, todo ruido, eso nos ayuda a mantenernos ocupados en ese ruido, en esa música, en esa distracción, porque realmente nos hace falta conectarnos con nuestro otro yo. Nuestro otro yo precisamente también se le conoce como yaotl, como enemigo interno, como ese ego, como ese guerrero que tenemos que nosotros vencer. En esta guerra florida que hemos iniciado, es una guerra florida. ¿Por qué es una guerra florida? Porque no lo vamos a dominar con golpes, con otra cosa, sino con esa flor, con esa palabra florida que debemos de dominar nosotros. Les decía yo, pónganse un rato, yo también les dejaba unos ejercicios, ¿se acuerdan? Véanse en el espejo, no se juzguen, intenten no juzgarse, no decir, ya tengo muchas arrugas o mira cómo voy quedando. No. Solamente fíjense en ustedes. Véanse, refléjense en ese espejo. No digan nada. Simplemente no digan nada. Es uno de los ejercicios que podemos hacer. Callar. Los que viajamos en distancias retiradas, en mi caso yo tengo que viajar 2 horas, a veces hasta 2 horas y media. Cuando voy solito, ahí en el camino lo paso a traer a mi compañero, pero cuando voy solito, empiezo yo a querer hablar, a querer escuchar algo. ¿Por qué? Porque precisamente es ese silencio que te hace conectarte contigo mismo. Es ese silencio que no está tan habituado, no está tan disciplinado nuestro otro. Yo siempre quiero estar opinando, siempre quiero estar escuchando a alguien más. ¿Y por qué no te escuchas a ti mismo? Es difícil, sí, nuestro ego. Nuestro ego no nos debe de controlar.
que sí molesta en su momento. Es el que te dice, enójate porque si no, no te van a respetar. Impón tu palabra porque si no, no te van a escuchar. En cambio, si tú lo silencias a él, también él aprenderá cuándo debe de hablar y cuándo no. Ese es nuestro trabajo. Dice, Shimokaki, escúchate a ti mismo. Shimomanui, defiéndete. Shimoyekita, mírate, obsérvate. Shimonehnemi. ¿Qué quiere decir Shimonehnemi? Encamínate tú mismo. Juan, Shimoyekmachti. Y aprende de ti mismo. Y enséñate a ti mismo. Porque yo ya les decía la clase pasada, yo no les voy a asignar ni una calificación, ¿no? Porque este camino es sin prejuzgar. Si yo les digo, bueno, es que no debemos de juzgar, es que lo del ego. Ajá, y yo les digo, no es que tú tienes un 10, tú tienes un 9, tú tienes un 5, tú tienes un 6. No, ustedes son sus propios maestros. Por eso dice Moyaotonas, tu espíritu, tu ego, tu otro yo, Tigiecanas, tú lo guiarás. Tú lo tienes que guiar. Porque tú eres poderoso, porque también eres algo divino. Tienes esa esencia que puede lograr muchas cosas. Tigüeyishtok, Mamitzkaki, que él te escuche, no que él te mande, no. Tú tienes que mandarlo a él. ¿Por qué? Porque tienes que dominarlo. Y una de las primeras cosas es eso, callarlo, escucharte. Escucha tu respiración, escucha el latido de tu corazón, escucha el aire, el yeyecatl. Y por aquí les tengo yo una pequeña plegaria que yo le tengo que decir a mi otro yo. Dice, más que amotiquita mis notes, aunque no lo ves, te habla. Es el ego, es el aire. Por eso también está en el segundo orden del tonal, del tonal poal y de la cuenta del tiempo, de los días. Porque dice, más que amo ticasikamati mis notes, aunque no le entiendes, te habla. ¿Por qué no le entiendes? Porque no has aprendido a callar. Porque siempre te gusta estar juzgando, porque siempre nos gusta tener la razón. Aunque sabemos nosotros que no tenemos la razón. Aunque sabemos nosotros que somos del error. Pero siempre decimos, yo tengo la razón. Porque yo soy el maestro. Porque yo soy el que trae el dinero a la casa. Porque yo soy el de la idea. Porque yo soy el que manda. Porque yo soy el del dinero. Porque yo soy. Porque yo lo digo. Porque yo soy más grande que tú. Porque yo he estudiado más. Porque yo tengo un título universitario. Porque yo lo digo. O porque yo ya lo viví. Precisamente es eso. Es eso que nos impide vivir con los preceptos, con los códigos que nuestros ancestros nos los enseñaban o nos los enseñan. Por eso yo les decía, ustedes son sus propios maestros. Yo lo único que hago es decirle, háganlo. Porque si yo les digo, si lo hacen van a obtener este resultado. No pueden tener el mismo resultado que yo. Y no es porque yo me sienta superior a ustedes, no. Porque ustedes buscan su propio camino. No es mi propio camino. Otro. Yeho mitznemitia, más que amo tikmati. Él te da la vida, aunque no lo sabes.
te da la vida. ¿Quién? El aire. Podemos dejar de comer una semana y lo soportaremos. Podemos dejar beber el agua y podemos soportarlo quizá hasta por 2 días. Pero el aire, y ese aire es tan necesario como nuestro propio ego. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es el que nos dice, mira, te acaban de escribir en el Facebook, te acaban de escribir en el WhatsApp, eres súper importante, estás haciendo algo loable. Al principio, en su momento, te llena el alma, dices, caramba, me siento súper importante, ¿no? Es algo pasajero. Es algo pasajero eso. O me acaban de depositar un buen de dinero. Híjole, me siento contento, pues ahora mira. Pero es pasajero. Es algo tan efímero eso. El ego. Ahí está. Sabemos que ahí está y no olvidarlo. También por eso dice, Él te da la vida, Él nos da la vida. Es esa vida que nos han enseñado. Mitzelia coacticati guan misnahuatia coactimi. Te recibe cuando naces y el último aliento que expiras. Ahí está. Ahí está el viento. Lo primero que inhalamos es el aire. Y lo último que expiramos, decimos nuestro último suspiro. Nochipa mitztlazotla, más que amo digno. Siempre te ama, aunque no lo sabes. Él nos ama. El viento nos ama. El ego nos ama. Sí nos ama a nosotros. Pero nosotros debemos de enseñarle que el amor debe de ser, el amar es mutuo. Yo te amo, tú me amas y hacemos uno solo con mi otro yo. Y eso hará que nosotros no estemos apegados a alguien. Es que si está contento mi pareja, es que si están contentos mis hijos, es que si está contento mi jefe. No, si yo estoy contento, podré trabajar bien, podré escribir bien. Es difícil, yo se los digo que sí, pero no imposible de que nosotros lo hagamos. Entonces, estos son los preceptos. Y el cuentito es el siguiente. Había un hombre siempre tener la razón. Caminaba por las calles, tenía la razón. Siempre tenía la razón. Y toda la gente lo quería, porque siempre les daba la razón. Pero un día se lleva a sus alumnos a un lugar precisamente a trabajar ese tipo de ofrendas. Llega a un lugar y le dicen, oiga señor, usted que es sabio. Sí, tienes razón. Oiga señor, ¿usted cree que es posible volar? Claro, tienes la razón. Oiga señor, yo me gané tanto de dinero, pero tuve que engañar a otros. Sí, tienes la razón. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, tienes la razón. Y a todos les daba la razón. O sea, a todos les decía que sí están bien ellos. Y pues claro, y estaban sus alumnos. Y le dicen, oiga maestro, ¿por qué a todos les dice que tienen razón? Aunque usted sabe que no tienen razón. Le dice, te voy a decir por qué. Porque si yo les digo que no, se van a convertir en mi enemigo. Y prefiero
darle la razón, que sea feliz. Yo no necesito decirle que si tiene razón o no tiene razón, pero por conveniencia mía, tienes toda la razón. Estás en lo correcto. Eres el bueno, el otro es el malo. Y el que lo está criticando, si me pregunta eso, no, tú tienes la razón, el otro es el malo. ¿A qué? A lo que voy. ¿Cuál es la enseñanza que podemos encontrar? ¿Nosotros también podemos hacer eso? Sí, sí tienes la razón. ¿Por qué? No es que yo sea hipócrita, no es que yo sea un mentiroso, no. Porque si yo sé que estoy actuando en ese camino correcto, ¿por qué tengo que pedirle la opinión de los demás? Es su opinión. Por eso el ejercicio es calla, silencio. Si no me lo piden la opinión, no tengo por qué opinar. Me evito de tener enemigos. Si yo me callo. Dentro de las frases que hay en nuestro lindo México, dice, en boca cerrada no entran moscas, ni salen moscas. ¿Por qué? Porque precisamente es eso del silencio. Calla. Eso mismo debemos de hacer con el ego. Pero no decirle, sí tienes razón, no, de ninguna manera de decir, yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Que mírate en el espejo, cada estás quedando más gordo. Tranquilo. Somos amigos. Así díganle. Y háganse amigos de su otro yo. Y cállenlo cuando tengan que callarlo. ¿Sí? Necesitamos ser humildes ante nuestros errores. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que hemos hecho, que ante los demás son buenas y malas. El día de hoy, precisamente, antes de entrar a la clase, me citan en la iglesia y me dicen, es que tú como padrino de estos niños que se van a bautizar, vas a pagar 200 por cada niño, son 2, más 500 para la misa, más 500 para la pila bautismal. Y le digo, ¿y todo eso es necesario? Dice la catequista. Por supuesto que si es necesario, usted es maestro, debe saberlo. No, yo soy maestro, no sacerdote. Y si yo fuera sacerdote, Cristo jamás dijo, ni en la Biblia está, que debe de adornarse con tanto lujo. Inclusive, la Biblia lo dice, que San Juan Bautista bautizaba en el río. ¿Y qué nos recomienda? Entonces, que vayamos al río, que se vayan a bautizar los niños. Digo, no. Yo solo les digo que no son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Inmediatamente estaba el padre, dice, usted se calla. Bueno, me callo. Al final de cuentas le digo, traigo casco. Aquí rebotan. Dice el otro señor, si es que él es de los brujos. Le digo, sí, tengan cuidado. Bueno, entonces, regresando a nuestra temática de callar. Pues digo, mejor me hubiera callado y me hubiera evitado todo eso. Pero bueno, el ego me decía, dile, porque tú sabes, tú has leído. Y sí, acepto que no me pude controlar. Bueno, entonces, es el ejercicio a veces de guardar silencio y vamos a escuchar mucho más. ¿Sí? Bueno, entonces este es el ejercicio que si ustedes empezaran a hacer y se une, observo, callo y aprendo.
tienen muchísima congruencia con el de ejercicio de que el siguiente es el Kali, pero no quiero adelantarme mucho. Tiene una gran congruencia. Sin embargo, yo les pediría que ustedes lo pudieran realizar, lo pudieran trabajar, y pues para que pudiéramos tener nuestros propios resultados. ¿Algo que nos quieran comentar ustedes acerca de esto? Para entrar ya en materia con lo que es el trabajo de la partícula Xi. Ya nomás irlo completando y vamos a utilizarlo precisamente para escribir algunas frases. Tamastiani. Únicamente observo que la tierra nos da la vida a través de nuestros padres, y lo primero y lo segundo que hacemos, o sea, el primero es el Sipakti y el segundo es Ejeka. Es este primer llanto que usted dice, la primera respiración, y al final de la vida también primero viene la última respiración, y después viene Sipakli cuando nos recibe la madre tierra, una vez que ya pasamos al siguiente plano. Entonces se me hace muy interesante el observarlo cómo viene en el Tonalama, la Sukamati. ¿Qué más? La Sukamati no Gnitsin. Entonces está todo en... Nosotros debemos de irnos armonizando. Les decía yo, y creo que no tan solo lo digo yo, sino que lo dicen los demás hermanitos que trabajan el Tonalpoali. El Tonalpoali es para la vida. No es para conocer y presumir lo que yo soy, más ni soy menos, ni pelearme con otros. Como en el grupo escuchaba ese, me voy a dar un tirito con uno de un tlaxcalteca. Bueno, ¿para qué? No tengo que demostrar, no tengo que vivir. Y si ese es para vivir la vida, ¿no? Bueno, vamos. Entonces, vamos a trabajar esto. Algunos ya lo manejan, quizá ya lo trabajan. Esta partícula Xi. Que la partícula Xi, les decía yo, es un prefijo imperativo para dar una orden, para dar una sugerencia, ¿sí? Pero hay ciertas reglas. El día de hoy vamos a ver las reglas que terminan en A, en IA. IA, si se dan cuenta, maltía, bañarse. Mawiltía, jugar. Palewía, ayudar. Estos son tres verbos, ¿sí? Maltía, bañar. Es el verbo bañar. Bañar. Mawiltía, el verbo jugar. Y palewía es el verbo ayudar. Y una de las reglas que cumple aquí, hay otros. Este es el primero. Cuando termina en IA, esta grafía A se absuelve, se elimina. Y está. Pero cuando le agregamos nosotros, él precisamente, este prefijo Xi, solamente cuando lleva Xi. Cuando no lleva este prefijo, no resuelve la letra A. Solamente aquí, compañeros. Para que no digan, bueno, pues es que ahora voy a conjugar de báñate, ¿no? O yo me baño. Nejua ni maltía. Y lleva la ni maltía, no lleva Xi. Pero si yo les doy una orden, una sugerencia, una petición, Shimalti. Aquí si se dan cuenta, no vamos a decir Shimaltia, no. Shimalti. Báñate. Ajá. Báñate. Juega. Shimawilti.
Como cuando le decimos los niños, Shimawilti Iwan Mo Iknin. Juega con tu hermano o juega con tu hermana, ¿no? Mo Iknin. Mo Iknin. ¿Sí? Shipalewi. Shipalewi. Shipalewi, por ejemplo, Shipalewi Juan. Ayúdale a Juan. Le estamos dando una orden. Ajá. Y he aquí, por eso quise poner el de Palewi. ¿Se acuerdan cuando decían Tlazohkamati? Y yo les ponía ni mitz palewia ika nochi no yolo. Dice, yo te ayudo de todo corazón. ¿Sí? Que sería similar como decir, te ayudo desinteresadamente, si queremos traducirlo al español castellano mexicano. Te ayudo desinteresadamente, ¿no? Porque el sistema nos enseña, yo te ayudo, ¿con qué me vas a ayudar? O sea, pierde esa esencia, la de ayudar, ¿sí? La de dar, la de compartir. Entonces, por eso aquí, Shipalewi, Motona, ayúdale a tu espíritu. ¿Por qué Moyoltona? Porque se une tu corazón con tu tonal, con tu espíritu, con tu esencia, con lo que le da vida a tu cuerpo. Porque la sangre es la que regula la temperatura también en el cuerpo. La ayuda a estar vivo. Entonces, dice aquí, para pluralizarlo, compañeros, el pluralizador para el imperativo, shi, es kan, shimaltikan, báñense. Shi palewikan, ayúdenle. Shi palewikan. Aquí. Si queremos decir, ayúdenle. Shi palewikan. Ajá. Ayuden. Ahora, hay una palabra aquí muy importante. Y es lo que quiero que ustedes lo tengan presente. ¿Sí? Y eso lo vamos a repetir mucho en las siguientes plegarias que vamos a armar. Shimo, que en la siguiente clase vamos a hablar al de mo como reflexivo y que se refiere a uno mismo. Shimo palewi. Shimo palewi es ayúdate a ti mismo. Ojo con esta palabra. En náhuatl se presenta mucho, como el de Shimomachti, Shimopalewi, Shimonehnemi. Y es aquí más o menos, creo que por acá lo ponía esas frases. Ajá, aquí miren. Shimokaki, Shimomanowi, Shimoyekita, Shimonehnemi, Shimoyekmachti. Ajá. ¿Por qué a ti mismo? Les decía, este tipo de aprendizaje, este tipo de enseñanza es mucho más, te pone en contexto, te pone como en ese mucho más consciente de ti mismo que tienes que aprender. ¿Sí? En la escuela, para los niños de primaria, pues tiene que aprender a leer porque pues es su obligación y a veces casi a la fuerza.
Ujú. Todavía he encontrado algunos compañeros que si no sabe leer, pues aquí está la regla o la varita y todavía les dan. ¿Por qué? Porque a veces nos hace falta de enseñarle al niño que es interesante leer. Aquí ustedes ya somos mucho más conscientes que necesitamos ayudarnos, ¿sí? Estamos aquí nosotros ahorita porque necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? A vivir, necesitamos a vivir en ese camino de la espiritualidad, pero dice, pero bueno, habla mucho de espiritualidad. ¿Por qué no me lo explica? Dice muchacho, ¿por qué no me explica de manera más sencilla? Va, muy bien, claro. Digo, como dicen ustedes, Simón, que sí les voy a enseñar. Mire, se trata de que tú vivas, primero, consciente de lo que eres, de lo que quieres, y precisamente que tú te puedas conectar contigo mismo, que tú tomes ese compromiso primero contigo mismo. Yo no te asignaré ninguna calificación, tampoco agarraré una estrellita, ten tu estrellita, te lo ganaste. No, no. Necesito que tú te vuelvas consciente que necesitas aprender esto. Por ejemplo, la de callar, la de observar, la de saber que lo que tú das, eso recibes. La de cargar con toda esa responsabilidad como esa roca del conocimiento. La de saber que termina un ciclo, que son en la vida son ciclos. Inclusive acabamos de terminar un ciclo. ¿Cuál es? El del solsticio o el de nacimiento de Huitzilopochtli. Es esa oportunidad de decir, ¿qué he hecho? Aquí termino un ciclo y nuevamente empiezo. ¿Pero a qué me comprometo? Vaya, en pocas palabras, a que tú puedas vivir en paz contigo mismo. A que no dependas de los demás. Porque se nos enseña a depender de los demás. ¿De quién? Del gobierno, de nuestra pareja, de nuestros papás, de lo que diga la bendita sociedad, de limitarte, de recriminarte a ti mismo para poder encajar en esa sociedad. Por eso es que a ti mismo, enséñate a ti mismo, pero también enséñate a ti mismo que vas a utilizar máscaras. Dice, oiga, pero suena, digo, sí, a utilizar máscaras. Mira, cuando estás tú con tus amigos, hablas diferente. Y te expresas, te das, te muestras tal como quieres ¿cómo quieres tú que te conciban tus amigos? Pero te vienes conmigo, tú te muestras como ese, dices tú, no, yo quiero que mi maestro me vea que en verdad soy sabio, que en verdad estoy adquiriendo su sabiduría. Es una máscara. Vas allá con tus papás en la iglesia. Tú vas con otra máscara, te pones esa máscara con respeto, llegas, te persignas y saludas a todos. Pero también cuando muestras otra máscara, y le digo, son máscaras. Dice, ¿y eso es malo? No, no es malo. Por eso es el segundo ejercicio. Dominar tu otro yo para que puedas mostrarte tal cual eres. Que si alguien te empieza a ofender, como les decía yo hace rato, pues decir, bueno, no hay problema. Me callo y ya. No me afecta que me diga que yo soy esto y esto, porque yo sé quién soy. Me alabe, no, pues mira, tú eres el sabio.
Está bien, es tu opinión. Es como le decía al del cuentito. Tienes razón. Que me diga, es que tú eres un revoltoso. Sí, tienes razón. Al decir eso, te ahorras la discusión y tu desgaste. ¿Lo vas a convencer? Que no, porque eso es su opinión. Y por eso, regresando a esta temática de Shimo Palewi, ayúdate a ti mismo. Y si queremos meter la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y no digo que es malo. Y no digo que, por ejemplo, todas las religiones tienen algo bueno. Hasta esto que les estoy más o menos mostrando, porque también estoy estudiando, estoy aprendiendo. Tiene su lado bueno, si queremos verlo así. Pero también tiene su otro lado. Todo es en dualidad. ¿Quién lo hace bueno o malo? Nosotros. Les decía yo, con nuestras decisiones. La religión católica no es mala. Tiene su parte filosófica y es muy buena. Ayúdate que te ayudaré. Sí. Son líderes. Y yo admiro a esos líderes porque tienen el valor de levantar la voz y decir es esto y esto. Es bueno. Bueno, como les decía, no estamos para pelearnos, estamos para unirnos y trabajar en este camino. Por eso dice, Shimo Palewi, ayúdate a ti mismo. Matimaltikam, bañémonos. Y les hice una frasecita. Matimaltika panatentli chipahualistli guantlamatilistli. Entonces, aquí lo que yo les estoy diciendo, y ustedes me darán su opinión, dice Shimalti, báñate. Báñate en el río de la pureza y sabiduría. Y esta frase no es mía, es de los abuelos. Dice, Shimalti panatentli chipahualistli guantlamatilisli. Báñate en el río de la pureza y sabiduría. Pero dícese pureza, no es que como a veces lo contemplamos, no es que yo no cometo errores, yo no juzgo, eso es ser puro. No, yo lo entiendo más y ustedes ahorita me van a decir, yo lo entiendo más como de ser auténtico. ¿Qué es ser auténtico? Ser tú mismo. Por eso es que estamos hablando del segundo ejercicio, de callar al otro. Quieras o no al decirle, tienes razón lo que estás diciendo. Lo estás callando. ¿Por qué? Porque ya no te va a seguir diciendo más cosas. Decir, todo lo que tú dices, tienes razón. ¿Y qué estoy haciendo? Lo estoy callando. Oye, pero sí, tú. Sí, tienes razón. Sí, tienes mucha razón. Sí. ¿Qué estás haciendo? Lo estás callando. Porque si tú también le sigues la corriente, empiezas también a decirle, no, te empiezas a defender, es que eso también es el otro. Ya, te bajó a su nivel de... Sí, te bajó a su nivel a que tú puedas discutir con él, ¿no? Porque tú también eres esto, que tú también eres el otro. Y él no se va a dejar porque también va a empezar a pelear. Y eso no es callar. A mí me gusta una frase que dice, el necio discute y el sabio calla. Y yo quiero relacionar esto, dice Shimaltipan, atentli chipaolistli, báñate en el río de pureza, pero pureza de tú mismo. ¿Cómo lo concibes la pureza? No como lo concibe el diccionario de la Real Academia
española, no como lo concibe mi vecino, el pastor o el sacerdote, como lo concibe el abuelo, no. ¿Cómo lo concibes tú? ¿Para ti qué es pureza? Y sabiduría. Dice que nos bañemos con esa sabiduría. Pero no nos bañemos con sabiduría para que al ratito, pues, querramos estar en una iglesia como santito, decir, no, pues ahí está santo Yao Tragedis, porque es el que da el don de... No, la sabiduría nos debe de regresar a lo más humilde. El que es sabio es mucho más humilde, es mucho más tranquilo. No tiene que halagarse, no tiene que ponerse títulos, que si me lo quieren poner, qué bueno, y les agradezco. Pero si ustedes creen que no me lo he ganado, no hay ningún problema, no pasa nada. Tienen razón, ¿no? Ese es el camino. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría ¿cómo lo comprenden esta frase? Acuérdense que nos toca ir haciendo estas frases. Son huevo, le llaman huehuetlastole. ¿Por qué huehuetlastole? Huevo es como anciano, tlastole palabras, como la palabra antigua. Pero al ser antigua, quiere decir que ya se puso en práctica y ya se tiene resultados. Es como decir la verdad, la palabra verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque se ha puesto en práctica, porque se puede hacer. ¿Alguien nos quiere comentar con esta frase? ¿Amor? ¿Cómo le entienden más bien ustedes? Sí, compañera Rosa, la escuchamos. Bueno, báñate en el río de la pureza. La pureza es clara, la pureza es transparente, la pureza es lo más alto, lo mismo que la sabiduría. A veces cuesta mucho irse adaptando a las circunstancias que la vida nos va dando, pero creo que debe de haber una conciencia que a veces va en contra de lo que a lo mejor nosotros quisiéramos, porque muchas veces las mismas circunstancias nos ponen en situaciones que podrían ser inesperadas. Y sin embargo, es que no sé cómo explicarlo. Sin embargo, es importante mantenerse firme en lo que uno es. Usted hablaba de máscaras. Muchas veces para poder atravesar los ríos uno tiene que aprender a nadar. Para poder encontrar los caminos uno tiene que aprender a sortear las piedras. El camino de la pureza, el camino que lleva a la sabiduría, es precisamente, pienso, también aprender a sortear esos caminares, esas piedras que a veces se nos ponen enfrente para encontrarse uno mismo, para encontrar lo que estamos buscando, que a veces se nos hace muy difícil encontrar y que a veces ni sabemos qué es, pero la sabiduría a veces puede ser algo tan subjetivo que a veces la podríamos tener enfrente y podríamos no verla. Y pues para ello necesitamos tener los ojos limpios para poder llegar a comprenderla. No sé si me hice líos o si me di a entender lo que quería explicar. ¿Es Sí, cuánto, Temastián? Camate Mieg. Quería comentar.
Sí, Es adelante, adelante. bañarse en el río de la pureza o de la sabiduría indica no en la forma tradicional de darse un baño, sino yo creo que es al revés, que debemos de entrar y sumergirnos en la transparencia, en la honestidad, en el conocimiento, para salir de ahí llenos de ella, no como el río normal, que vamos y nos limpiamos todo lo sucio, digámoslo así, sino al revés, que vamos y nos impregnamos de toda esta parte. Y así, bueno, como bien lo comenta la compañera Rosa, también es sortear como el agua, pues el fluir, el quitar los obstáculos, todo eso todo lo que es lo que nos representa el agua también, ¿no? Es como lo veo. La socamate. Acuérdense. La sucamate. Mire, qué magnífico. Acuérdense cuando les hablaba un poco de un ejercicio. Comparen físicamente de lo que está hablando. Por ejemplo, el río lo podemos ver físicamente. Quizá la pureza pues es como más abstracto y Tlamatilícita un poquito más intangible. Pero el río, literal, ¿qué hacemos cuando vamos al río? Cuando queremos bañarnos, pues nos bañamos, tratamos de limpiarnos el cuerpo. Es similar. Nos dice precisamente de limpiar esa pureza, de quitarnos esa pureza también. ¿Por qué? Porque a veces decimos, yo soy mucho más puro que el otro amigo, yo soy mucho más sincero. No sé, quitarme ese ego, quitarme esa creencia a veces, pues les hablaba yo de máscaras, esa creencia que a veces nos contamina. ¿Por qué nos contamina? Porque creemos que sabemos mucho. ¿Sí? Al igual que la Tlamatilistli, limpiarnos de esa sabiduría, quitarnos esa sabiduría de irlo modificando para que nosotros podamos forjar nuestro camino. Y lo demás que decían ustedes, al fluir, sí, tratando de evitar los obstáculos. Y van a ver, pero necesitamos también trabajarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver otro verbo precisamente para poder trabajarlo y quizá ustedes puedan hacer sus frases a través de este verbo que tengo yo, ¿no? Que es, creo que ya les he repetido mucho, choca, que es llorar, el chocalisli como llanto, ¿no? Llanto. El otro que es nehnemi, que es caminar. ¿Sí? Que es caminar, y el shipatlán, el patlani, que es volar. Ahí está. Patlani. Vamos a trabajar con esta partícula shi. Dice, vamos a utilizar este shi para formar las siguientes frases. Shipatlani, ken yeyekatl. Shipatlani, ken yeyekatl. Juan, shinehnemi, ken
¿Quién? Yeyecatl. Ahí está. Es parte de una frase de un pequeño Huehuetlactoli. Es como una pequeña frase que yo lo convertí como un poema. Dice, vuela como el aire, como el viento, y camina como el viento. Y esto es parte como de un consejo que se les da a los jóvenes, que es vuela como el viento, y camina como el viento. ¿Por qué los pide precisamente y por qué les comparto esta frase? Porque estamos hablando la de callar. Dice, vuela como el aire. Si nosotros comparamos este aire, no lo podemos ver, pero ahí está. Al igual que esto, que si yo voy adquiriendo mucho más sabiduría, y si lo comparto, qué bueno compartirlo también, esa sabiduría, esa evidencia. Pero no necesito llegar a un lugar, decir, mira, yo soy esto, yo ya estoy aprendiendo esto, yo puedo hacer esto, lo otro. No. Sé como el viento, sigue volando, tú sigue avanzando, tú sigue avanzando. El que es buen observador te va a ver dónde vas o dónde estás. Y el que está todavía cegado por su egoísmo, por esta parte de seguir, con el perdón de la palabra, de seguir a los borreguitos, no te va a ver, que no te va a comprender qué estás haciendo. Y camina con el viento. El viento no se ve por donde camina, no deja huellas donde camina. O sea, es como de discreto, tranquilo. No estés con el ego muy alto y lo estás callando el ego. Y es lo que dice aquí. Calla el ego. El silenciar. Precisamente es el ejercicio de silencio. ¿Sí? Y si esto ustedes lo pudieran, miren, lo pudieran ustedes escribir estos. Ahorita vamos a ver 4 nada más. El de Ximaltipan atentli chipahualistli huantlamatilisli. Xipatlan quien yeyecal, Juan Xenemi yeyecal. Si pudieran ustedes escribir en alguna frase donde duermen, no sé, en el espejo, donde ustedes lo puedan repetir y saber aplicarlo, verán que poco a poquito vamos a ir encontrando este camino que buscamos. ¿A qué les digo esto? Porque muchos me dicen, algunos compañeros, oiga, o sea, sí está interesante su clase, pero no puedo poner en práctica los ejercicios que usted me dice. Le digo, sí, y lo entiendo perfectamente. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferente forma de aprender. En la didáctica, en la pedagogía dice, son estilos de aprendizaje. ¿Qué son estilos de aprendizaje? Algunos aprenden viendo, algunos aprenden manipulando, haciendo las cosas. Algunos aprenden oyendo. Algunos aprenden oyendo, viendo, practicando. Y esos son estilos de aprendizaje, ¿no? Inclusive algunos aprenden guiados por otro, viendo cómo lo hace el otro. Y eso no quiere decir que si yo no aprendo como el otro compañero, quiere decir que yo no pueda aprender. Sí puedo aprender, pero no somos iguales. Algunos aprenden de otra forma
Inclusive en las clases a algunos les gusta más ver las imágenes y esos empiezan a formar sus esquemas y se acuerdan mucho más de la información que escribiendo. Los demás escuchando o viendo. Ah, sí. Ya te llevamos 2. Sí. Ajá. Mochocalis. 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 Nahuatis. Panilhuicat. Amo. Moyolo. Mochocalis, nahuatis, panilhuicat. Amo pamoyolo. Dice, tu llanto escuchará en el cielo o en el universo, no en tu corazón. Tu llanto se escuchará en el universo, no en tu corazón. Muy bien. Aquí miren, si se acuerdan, nahuati es escuchar. Nahuati como que se oye. ¿Sí? Algunos lo interpretan así. Y aquí está la letra S, es el que lo convierte en futuro, este verbo. Nahuatis, se escuchará o se oirá. Ahora bien, es metafórico la frase, tu llanto se escuchará en el universo, no en tu corazón. Se refiere precisamente a que ese llanto que tú tengas, libéralo. Libéralo que vaya al universo, libéralo que vaya, que no se quede en ti. Por eso dice que no se escuche en tu corazón, ¿no? Que ese llanto que nosotros queremos liberar, desprender de nosotros, que vaya al universo, que se vaya donde tenga. Porque no siempre vamos a vivir con ese llanto, que es como esa melancolía, como eso que pude haber hecho, en vez de que esté diciendo, pude haber hecho mejor, hago, lo hago. Aunque el maestro no me esté diciendo, oye, saca los ejercicios, intento hacerlo. Si lo intentan, están aprendiendo ustedes mismos. Para ustedes mismos, no para mí. No. Yo también estoy aprendiendo para poder reaprender y desaprender, pero también para poder compartir con ustedes. Llevamos 3 frases, ¿sí? 3 frases. Sin embargo, también ustedes podrán trabajar esto, reflexionar más que nada. Ajá. Y el último va a ser de 4. Y esto, si ustedes lo puedan interpretar, ¿qué quiere decir? Interpretar esto, convertirlo en palabra florida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se lo tan adornarme y péguenlo ya sea donde lo puedan ver. Fíjense ustedes mismos. ¿Sí? El siguiente y el último. Shikaki, Moyolna, Juan, Mo, Yeknemilis. Ajá, Yeknemilis. Dice, escucha. Escucha. Tu espíritu y tu existencia.
Shikaki es escuchar, nahuatl como oír. Similar. Ahora bien, porque dice Shikaki, escucha, oye tu espíritu. ¿Quién vamos a escuchar? ¿Y cómo es nuestro espíritu? ¿Es muy, muy complejo? Sí, tal vez. Pero por eso les explicaba hace ratito. Es una forma de vida. ¿Quién es tu espíritu? También es tu otro yo. Tu intuición, tu instinto. Ahí está inmerso. Y tu existencia. ¿Por qué tenemos que escuchar nuestra existencia? Es nuestra propia experiencia. Por eso les decía, si nosotros no nos disciplinamos para aprender esto, se nos va a hacer difícil. Digo, se nos va a hacer difícil comprender la realidad de la vida. ¿Y por qué se nos va a hacer difícil? Porque vivimos en un sistema contrario a lo que queremos realmente vivir ahorita. ¿Sí? Porque el sistema, les decía, vamos a coexistir el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema se rige por lo económico, por el dinero. Entonces, tenemos que insertarnos en esta sociedad, pero también llevar este conocimiento para ir comprendiendo mejor. ¿Sí? A lo que voy es que ustedes aquí van a tener que escuchar su espíritu, su otro yo, su camino, pero también van a escuchar su existencia. Toda la experiencia que hemos tenido nos ha ayudado a que estemos hoy aquí. ¿Afortunados? Sí, porque estamos reflexionando cómo realmente debemos de buscar otro camino. No el mismo que ya está trazado, buscar nuestro propio sendero. Gracias a todo lo que vivimos, la experiencia y el aprendizaje que tenemos, somos ahora nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Le decía yo uno de mis alumnos, dice, oye, pero profe, yo viví esto y esto. Pues agradece que viviste eso. Maestro, pues mira, a mí me golpearon. Agradece que hicieron eso. No, pues fíjate, agradece. Y empieza a sacar toda su experiencia. Para él ese es malo. Todo lo malo que me pasó. Ajá, agradece. Pero, dice, también, dice, me pasó algo bueno. Agradece que te pasó ese bueno. Oiga, ¿cómo? O sea, yo voy a agradecer todo lo que me ha pasado. Sí. Porque eso ha forjado lo que tú eres ahora. Eso ha forjado de que tú ahora estés interesado en aprender esta filosofía, esta sabiduría. Imagínate que todo lo que tú habías aprendido en la escuela, en la universidad, porque él tiene maestría, y parece que no sé si está en el doctorado, en filosofía, algo así. Pero esa carrera, digo, y si imagínate que tú aceptaras todo lo que estás aprendiendo de esa filosofía, ¿crees que buscarías ese camino? Pues no, maestro. Pues agradece que por eso te estás aquí. Entonces me dice él, eso es lo que usted me está enseñando. De hecho, le doy clases los días 2 de 1 hora por su mismo este trabajo que tiene. Entonces, dice que usted me está enseñando, me está sirviendo para poder hacer esa comparación. Pues agradece que tienes la oportunidad de estudiar. Muchos quisiéramos tener esa oportunidad. ¿Por qué? Porque en este sistema que estamos, pues no alcanza el sueldo como para estudiar una maestría, un doctorado. Y a ti se te facilita porque obtuviste una beca. Y agradece por eso. Sí, pero por todo lo que tuve que pasar, pues agradece.
Ujú. Entonces, por eso les digo yo, hoy estamos aquí por eso. No es casualidad. No es casualidad, es causalidad. Hay una causa al que por qué estábamos aquí. Ahorita bien estuviéramos nosotros viendo una película, disfrutando de una siesta, pero no, estamos aquí tratando de entender esto. Ujú. Bueno, con esto quiero decirles a ustedes que necesito que escribamos. Yo se los voy a compartir ahorita esta presentación en el grupo, por si lo quieren ustedes utilizar. ¿Sí? Si lo quieren retomar un poco. Pero ojo, yo siempre les he dicho, si ustedes pueden armar alguna otra frase y digan, ¿cómo ve maestro? Si estaría bueno, es válido. Ujú. Duden de lo que yo les digo, hasta que lo pongan en práctica y digan, tenía razón. Pero por ahora, dúdenlo. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que lo pongan en práctica. Dudar es bueno. Tener curiosidad es bueno. Asombrarse es bueno. Es de pilsen cucle. Pero háganlo. Si ustedes no lo hagan, no pasa nada. No los voy a reprobar. Pero no se van a perder una gran experiencia. Ujú. ¿Sí? No sé si hubiera alguna duda, algo que quieran comentarnos. Es tiempo de que ustedes nos lo compartan, o si tienen dudas, a poder un poquito aclarar. No quiero avanzar mucho, quiero ir paso a pasito, pero que vayamos aprendiendo. ¿Sí? Bien, los escucho, compañeros. Si hay algo que quisieran compartirnos, o si hay una duda de los ejercicios que nos toca hacer, adelante. Uh-huh. Sí, compañera Rosa Elena. Sí, bueno, yo estaba leyendo la otra vez que el hermanito dijo que no podía decirle cosas feas al agua, del ejercicio del agua. Yo ni siquiera he podido empezar, maestra, a hacerlo, por lo mismo. Porque digo, no, ¿cómo? O sea, no, Sí, no he podido hacer eso. O sea, sí he podido poner los recipientes, obviamente, pero nunca he podido empezar a decirle cosas feas al agua. Entonces, no sé, no, ni siquiera leyendo al compañero dije, bueno, hay alguien que le pasa igual que a mí, pero él tan siquiera ya lo intentó. Yo de verdad que me le quedo viendo al agua y digo, no, es que no puedo, simplemente no puedo. No sé, sí. ahí, ¿qué consejo me daría para que empezara? No puedo. Sí, es un poquito difícil. Es parte de una reflexión, es parte del ejercicio. Imagínense, como usted dice, ¿cómo le voy a decir el agua? O sea, ¿y cómo a ustedes sí se dicen cosas? O a lo mejor no. Y a veces nos decimos a nosotros cosas muy hirientes, como que nunca vas a aprender tú. No eres disciplinado. Y nos hemos atrevido de decirnos en el espejo, eres un burro, no aprendes. Nos hemos dicho. A veces inconscientemente, porque el otro yo dentro de nosotros. Y si es que les digo, porque a mí me ha pasado. Muy recientemente estaba viendo en el espejo y empecé a revisar aquí. Empezaron a salirme canas. Más canas. Unos cuantos aquí, canas, blancos. Digo, caramba, estoy volviendo más viejo. ¿Cuánta vida me queda? Inconscientemente digo, no, ya, párale, qué cosa.
Nada de eso, vamos. Tú puedes, vamos. Eso no importa. Al contrario, has llegado a esta edad donde los demás se quedaron en el camino. No te preocupes. Lo que vale es lo que tú estás trabajando por dentro. Vamos a echarle ganas. Pero sí, no sé, a lo mejor no les ha pasado a ustedes, pero llega a suceder eso. Sí, compañero Lino. Sí, al respecto, a mí es el que me pasó y bueno, pues a lo mejor puedo aportar algo más. En mi experiencia fue de que así como comprendí más bien que el agua no necesita de nuestras bonitas o malas palabras para producir vida, que es lo maravilloso. Ella de cualquier manera lo hace y lo va a hacer, ya sea que digamos nosotros que la veamos podrida o que la veamos brillante. De todos modos, ella va a florecer dando vida. Esa es una. Y la otra es que si el Temachticatzin nos lo pone como un ejercicio, es porque seguramente tiene un valor, es algo valioso y a partir de ahí diría yo que he empezado, no puedo gritar, pero sí con palabras en bajo tono, digamos, tono de fuerza, le he dicho, le he insultado, aunque salga de ahí con los ojos llorosos, un poco, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena, por algo nos lo están poniendo y sí se encuentra un valor de crecimiento. Sí, hermanito. De hecho, son ejercicios para reflexionar. O sea, son ejercicios que nos hagan despertar esa conciencia que a veces, o esa rutina, a veces creemos que está ahí y pues es normal. No se le da esa importancia, sino que aquí la intención es que nosotros podamos, como dice una reflexión, podamos saber que somos Se perdió Temachtiani. Pensé que era yo. Vamos a esperar. Pero sí es interesante la experiencia. Vale la pena hacerla. Ya voy a intentar. Es que de veras, ya voy Sí. y digo, no puedo. Pero Cuesta mucho, pero sí, de poco a poquito. sí, Se perdió Temachtiani. Sí, ese es mi internet, a veces llega a fallar. Les diré yo, hagan los ejercicios. Yo les puedo platicar, claro, de lo que yo he hecho, lo que yo estoy intentando, pero no es lo mismo que yo les cuente que ustedes lo hagan. Uh-huh. Y bueno, ahorita también no quise ponerle a que hagan los ejercicios, porque precisamente todavía no es tiempo de que vayamos avanzando. Este sábado sí. Si se dan cuenta, este sábado, bueno, no tuvimos sesión ni ayer, pero del sábado pasado a este sábado que vamos, ya pasaron 15 días. Y en esos 15 días debemos ya de tener alguna experiencia, algo que hayamos hecho. Y también podemos decidir, bueno, no hacer nada y no pasa nada, como les digo. Pero
Lo que sí les aseguro es que se están perdiendo de algo tan bonito que ustedes lo pueden experimentar. Pero si dicen, no, pues ya, no hay problema. O sea, eso no pasa nada. Sí, compañera Rosa. Sí, Temashtiani, sí, en realidad sí cuesta mucho trabajo hablarle feo al agua. Sí, es una confrontación. Cuando estaba ahí con el agua, me estaba acordando de mis nietas y decía, es que el agua es bien valiosa y me acordaba porque luego las llego a regañar y mejor me puse a platicar con el agua, me puse a platicar con ella, decirles que es que eres bien valiosa, ¿cómo te voy a hablar feo? Y yo le estoy hablando así también a mis niñas luego. Digo, no, la estoy, no está bien. Y es la experiencia, no sé si es completamente una confrontación que uno va teniendo, como de escupir hacia arriba, ¿no? Que escupe uno para todos lados, palabras a la mejor, y, y pues que no es lo mismo que a uno le caigan, ¿no? Pero pues ahora sí que sí es completamente aprendizaje, una confrontación muy fuerte con uno mismo. Sí, así te mencioné. Gracias. Ujú. Sí, claro. Le decía yo otro, el tercer ejercicio, ese es el de precisamente el de escupir. Y va con el signo Kasli, el signo casa. ¿Y cuál es el signo casa? Este es nuestro templo, este es nuestra casa. Y si lo escupimos nuestra casa, no lo respetamos, no lo cuidamos, pues ¿quién lo va a hacer? Todo se nos va a regresar a nuestra casa, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. ¿Sí? O sea, va en congruencia, va en ese orden de todos estos ejercicios. Por eso les decía yo cuando me inicié en esto, en el Tonalpoali, ya había cosas que ya me lo habían enseñado, pero como que estaba así disperso, como ahorita les estoy diciendo. Pues este se refiere con este signo, pero hasta ahí. Más allá, cuando empecé a buscar, digo, pues es esto ya lo tengo un poco, pero pues ahora que me lo explican de manera con bibliografía, pues ya es otra cosa, ¿no? Bueno, no sé si hubiera alguna otra duda y si no, los dejo descansar. También decirles que enseguida, antes de acostarme, voy a enviarles la presentación para que ustedes lo tengan, lo puedan revisar, lo puedan reescribir si gustan, ¿sí? De los ejercicios que nos hace falta hacer, si no lo hemos hecho, hagámoslo. Y estas frases sí les voy a pedir que los escriban, que los puedan tener tan presentes y practíquenlo, reflexionenlo precisamente. Por eso dice, Shimomashti Shimopalewe, ayúdate a ti mismo, nadie más te va a ayudar. Bueno, si no hubiera nada más, pues sería todo, compañeros. Me dio mucho gusto saludarles. Y pues sigamos adelante con este nuevo ciclo, este nuevo proceso que hemos iniciado. Yo les aseguro que si somos disciplinados, de aquí al otro ciclo que cerremos, ya tendremos muchas cosas que haber aprendido y desaprendido. ¿Sí? Bueno. Las Ocamatimiek. Los Temuitasque, Mosla. Nos vemos mañana. Mañana tenemos clase directamente con la gramática. Sí, hoy un poquitito le cambiamos un poquito la modalidad, pero sí mañana es con la gramática, por si gustan acompañarnos. Vamos a estar el día de mañana martes, miércoles y jueves, porque el viernes voy a estar en Yolitasto dando clases de creación literaria y el Caupoali, el Tonalpoali, y pues ya después de eso nos vamos a la ceremonia, es viernes. Los martes y los viernes pues nos toca en el círculo, pues tenemos que estar ahí. Shimosewikan, Temoitasque, Mictlán, por si me ven en Mictlán ahí nos saludamos para charlar un poco.
Que mostla. Comitas que mostla. ¿Qué va? Tlaxcamati. Que shimosewikan.